Derecho, democracia, igualdad y deliberación. Espera, ¿cómo cabe todo eso en una sola oración? Aguanta, que te explico. Hola a todos, yo soy Ninet Liostas Manrique, estudiante de la Unidad Educativa 10 de agosto del segundo de BGU-D. Y te doy la bienvenida a un momento único, donde nos sumergiremos en las aguas profundas de la democracia, la igualdad y la deliberación. Nos encontramos ante una experiencia enriquecedora, que aborda los temas cruciales de las unidades 1 y 2, 2 y 3, Haces otro chiste como ese y te vas de aquí. del área de ciudadanía. Y esto no reside solo en los libros. Y se marchó, y a su barco le llamó Libertad. Tú no has visto nada. Estamos aquí para explorar estos temas desde una perspectiva fresca y enriquecedora. Sin embargo, reconozco y reconocemos que verdaderamente estos consejos necesitan una guía de alguien con conocimientos profundos y actualizados. Por eso, hoy nos acompaña Valeria Gómez, estudiante de Derecho de la Universidad Central del Ecuador. Una mente brillante que nos ofrecerá su visión única sobre la democracia, la igualdad y la deliberación. Buenos días, Ale. Muchas gracias por estar aquí. El día de hoy estamos acá frente al curso y vamos a estar haciéndote unas preguntitas, más que todo referentes y para aclarar un poco lo que está pasando en la actualidad en el Ecuador y cómo se ve afectada la democracia y las deliberaciones en la actualidad, cuáles son los principales desafíos y eso, ¿qué opinas? Ya, muy buenos días, mi nombre es Valeria Gómez y soy estudiante de Derecho. Primeramente, para comenzar hablando de cuáles son los desafíos que enfrenta la democracia, tenemos que hablar de qué es la democracia, ¿verdad? Democracia, como ya sabemos, es la voz del pueblo. Sin embargo, hay muchas concepciones que se pueden tener acerca de la democracia, porque la voz del pueblo es variada y se puede expresar de muchas maneras, ¿no? Una de las características que siempre se nos viene a la cabeza cuando hablamos de la democracia, principalmente, es la igualdad, porque la igualdad es como decir un camino por el cual se puede mostrar la democracia, ¿verdad? Y esto tiene mucho que ver cuando hablamos en el derecho, del principio de igualdad, también se lo puede tomar como un derecho, es decir, la igualdad es expresada tanto como un derecho que tú tienes, que tú y yo tenemos como sociedad, pero también como un principio en el cual se aplica el derecho. Es decir, cualquier ley que vaya a ser aplicada o creada dentro del ordenamiento jurídico tiene que ser igual para todos, y esto lo vemos en el artículo 11, numeral 2 de la Constitución, que me permito leer. Dice: todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades, sin importar su género, su sexo, su ideología, su condición socioeconómica. Entonces vemos dos dimensiones de la igualdad. La primera sería la formal, que es esta que te estoy explicando, que es la creación de leyes y su aplicación por igual forma a toda la sociedad. Sin embargo, está también la igualdad que es material, o también llamada la igualdad real. ¿En qué consiste esta? Es separar todo lo que es igual y calificar a todo lo distinto por distinto. Es decir, hacer una distinción entre lo que es igual y todo lo que es diferente. Entonces, esta es una realidad, porque tú y yo no somos iguales. Claro. Las personas en el Ecuador, la sociedad es muy variable, sobre todo en el Ecuador, que es plurinacional e intercultural. Entonces, esto es algo muy importante de tomar en cuenta para hablar de la democracia. ¿Por qué? Porque la igualdad tiene un divorcio entre lo que es formal, es decir, lo que hay en el papel, lo que dice la ley, y lo que es nuestra realidad social. Entonces, podemos ver mucha lucha que tenemos hoy en día, todas estas participaciones y baches, se podrían decir, que tenemos en la sociedad económica, social, cultural, política. Todas estas crisis que se le llaman hoy en día son también producto de un reflejo de la sociedad cuando hay un divorcio entre la igualdad formal y la igualdad
material, que es la real, la que se refleja en nuestra sociedad. Este es el principal desafío de la democracia. ¿Por qué? Porque la democracia en el papel te dice muchas cosas. Te dice, nadie será tratado por diferente, que alce la voz, que se exprese como desea. El pensamiento de cualquier persona puede ser tomado en cuenta. Y aquí vamos a hablar más adelante acerca de las clases de la democracia. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque hay bastantes formas de expresar la voz del pueblo. Pero siempre hay un divorcio. Por ejemplo, he estado viendo las estadísticas, me permito leer ahorita, de que una de las mayores crisis aquí en el Ecuador es la falta de empleo. Es decir, 3 de cada 10 personas que trabajan en el Ecuador no tienen o un empleo adecuado, o tienen subempleos, o no son remunerados. ¿Qué significa esto? Que la mayoría de las personas de nuestra sociedad ecuatoriana en realidad no gozan de un derecho primordial, que debería ser, como dice la ley, por igualdad para todos. Y aquí, más adelante, de estas personas, que 7 de las 10 que no tienen un empleo estable, de estas 7, los hombres, leo las estadísticas, más bien los números, dice que los hombres reciben un salario en subempleo que no alcanza el salario mínimo, de $306, sin embargo las mujeres de 254. Es una desigualdad enorme. Y estas personas ni siquiera alcanzan el sueldo básico. Claro. Entonces podemos ver un divorcio entre lo que se llama igualdad en el papel de la ley e igualdad en nuestra realidad social. De verdad, me hablas de la igualdad de una claridad, de una manera tan clara que no es lo que de verdad nos enseñan, lo que conocemos. Claro, y eso lo vamos a ver más adelante, cómo subsanar todas estos baches, estas crisis que tenemos en la sociedad ecuatoriana. ¿Cómo las subsanamos? Básicamente con un cambio de mentalidad, una educación, pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Claro. Bueno, técnicamente cuando nos hablan de igualdad y de democracia, uno lo que piensa es eso, puede hablar libremente, expresarse, pero nos damos cuenta, si ya viéndose en el ámbito, por ejemplo, ahora lo que está pasando en el país con esto de que quieren subir el IVA, los precios ya se están alzando sin siquiera le han terminado de subir, y otros factores así, pero la pregunta aquí sería, ¿cómo podemos o cómo se puede garantizar una representación más equitativa de diversas voces, más que todo del pueblo en sí, de que el pueblo de verdad hable, de que el pueblo cambie esa mentalidad, como decías tú, en el ámbito político y social principalmente? Bueno, aquí tenemos que hablar, como mencioné anteriormente, aquí es importante hablar acerca de las clases de democracia, o sea, es decir, las clases, las formas que se proponen en la ley y propone el Estado para poder expresar estas voces. Entonces, tenemos en la Constitución ecuatoriana, tenemos 3 principales que se reconocieron a partir de la exposición de la plurinacionalidad y la interculturalidad. Primero, la representativa, que es la que todos como derecho y obligación ejercemos en el voto. La segunda es la directa, que es cuando una persona puede presentar libremente, tú y yo podemos, o grupos de personas y pueblos pueden presentar propuestas legislativas o judiciales ante cualquier autoridad para poder dar a conocer nuestra opinión, nuestros cambios, esos cambios fuertes que por mucho tiempo las personas hemos querido salir más adelante, que quieren aflorar por nuestras creencias. Y la última, que es la que se ha agregado, es la democracia comunitaria. Sin embargo, aquí tenemos otra vez ese divorcio con la realidad, y también se refleja en lo formal. ¿Por qué? Porque tanto la representativa como la directa en los artículos de la Constitución, a partir del artículo 95, te habla de las democracias, pero te habla de la directa y te habla de la representativa. ¿Qué pasa con la comunitaria? La comunitaria es la que busca, no habla simplemente de los indígenas, también habla de los montubios, de los mestizos, de cada etnia, cada pueblo que tenga su forma distinta de expresar su voz, también es incluida. Es decir, no solamente se habla de una forma distinta a la ordinaria, sino de múltiples formas distintas a la ordinaria. Pero aquí podemos ver eso de la igualdad material. ¿Por qué? Porque junto a todas estas que son diferentes, y eso es lo que tienen en común, que son diferentes a la ordinaria. ¿Pero por qué son diferentes a la ordinaria? Tal vez no hay una completa aceptación
de la igualdad, porque el principio de la igualdad es reconocer qué es lo distinto. O sea, reconocemos que hay algo distinto para poder atraerlo y de una manera equitativa darle el mismo reconocimiento. Esto también es democracia. Entonces, hablamos de la democracia comunitaria que no tiene la voz tan fuerte como la democracia ordinaria, que podemos hablar dentro de la representativa y la directa. Y aquí me permito leer de que cómo garantizamos esto. En el artículo número 3 de la Constitución, en su numeral 8, dice: son deberes primordiales del Estado. Numeral 8, garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción. Entonces, ¿cómo se garantiza todo esto? ¿Cómo garantizamos la democracia, la igualdad y todo y este pensar? Porque, o sea, hablamos de la representación de las voces, pero también hay una forma de que las voces se expresen directamente y también hay una forma de que las voces se expresen comunitariamente. Entonces, no solamente hablamos de una representación de una voz, porque el Ecuador no solo tiene una voz, el Ecuador tiene millones de voces. Tiene diferentes pensares y esto también es democracia. El reconocimiento de cada una de ellas también es democracia, también es igualdad. El mismo reconocimiento para todas ellas. Y el único que tiene que garantizarlo, tú y yo no tenemos que garantizar eso. El Estado debe garantizarlo. Y lo acabamos de leer en la Constitución, mismo lo reconoce. El Estado debe garantizar una vida democrática. Pero ¿cómo se la garantiza? Y eso vamos a hablar en la siguiente pregunta. Vale. Bueno, así fue como un bombardeo de información, pero wow, demasiadas cosas que cuando uno las analiza, las pone así ya en la mesa, las cartas sobre la mesa, es que uno se da cuenta de los desvaríos que hay, los pequeños desfases ahí, que las piezas no están encajando cuando pensamos que sí. Claro, porque o sea, la ley te garantiza ciertas cosas. Es el divorcio, de lo que hablábamos, el divorcio entre lo formal y lo material. O sea, nuestra realidad social en realidad no está relacionada con nuestra realidad legislativa. Entonces, la garantía del Estado es, te pongo una ley que te dice que tienes derecho, obligación y oportunidad a la democracia comunitaria. Pero, ¿y qué pasa en la realidad? Se está perdiendo prácticamente, ¿no? Ajá. Nos están diciendo... Esta también es una crisis. Y podría ser un factor principal de lo que pasó hace unos días también, o influir porque... Claro, el mes pasado estuve viendo las estadísticas, claro, la pandemia ha afectado bastante, pero hasta el 2018 bajó en un 15% la aceptación de la democracia en el pueblo ecuatoriano. Es decir, vemos una diferencia de entre 30 y 45%, es decir, antes había una posición del 30% de personas que no desean la democracia y ahora es 45%. ¿Qué hacemos con ese 45% de personas que no aceptan la democracia? ¿Y por qué no la aceptan? Porque en realidad se cree que la democracia es una pantalla que tapa la realidad social que estamos viviendo. Y conforme, ¿por qué aumenta la inseguridad? ¿Y por qué aumenta la falta de oportunidades de empleo aún teniendo la democracia? ¿Por qué pasa esto? Es exactamente por esto, por el divorcio entre la ley, lo formal y la realidad. Claro. Y bueno, ¿cuál crees tú que en sí que es la importancia de la igualdad de oportunidades en la educación, que es lo primordial, lo económico y lo social, pero principalmente lo que sería el ámbito de la educación, que también se ve muy influenciado por esto, que nos dicen, en las instituciones principalmente nos enseñan esto de que la ley, la democracia, lo que estamos viendo ahora, y por eso estamos acá haciendo esta entrevista, nos dicen una cosa y está pasando otra. Claro, es que es muy interesante porque justamente el punto de desfase, el vértice, que siempre profeso esto, que el punto que nosotros tenemos que tener para poder hacer un cambio no solamente de mentalidad, sino también social, político, porque estos son todos estos vértices, todas estas aristas, político, social, económico, laboral, todas estas son aristas de una sola, que es lo social. Entonces, ¿qué refleja? ¿Cuáles son estos
estos campos que se ven en crisis, el punto de vértice siempre es la educación. Y eso es algo que yo siempre he creído, porque no se trata simplemente de la educación que nos dan en el colegio o nos dan en la escuela, sino en el barrio. Entonces, ya vimos que el Estado es el que debe garantizar todo esto. Y algo que siempre me llama mucho la atención es que la igualdad no solamente incluye deberes y obligaciones, que se supone que todos los conocemos, ¿verdad? El derecho a una vida, pero también una vida digna, y todos estos derechos y obligaciones. La misma democracia representativa es una obligación también, además de un derecho, pero también es una oportunidad. Pero ¿cómo las personas vamos a conocer nuestras oportunidades si no se nos dan a conocer? Entonces, las oportunidades no solamente son... no solamente son puestas sobre la mesa por medio de la educación, sino también son elaboradas por nosotros mismos, y también es parte de la voz del pueblo. Es decir, una persona y una comunidad se da su propio camino, su propia oportunidad, partiendo de lo que se le ha enseñado, de lo que se le ha educado. Entonces, la propuesta siempre vuelve a lo mismo, tanto para disminuir las crisis sociales como las económicas, políticas, de todas las aristas de la sociedad. Es una educación integral. No solamente del colegio, los padres no solamente dejando a sus hijos a la expensa de todo lo que les enseñan en las escuelas, en las aulas, no, sino también una educación que el Estado proponga para brindar un paraguas en el que todos vivamos. No solamente en las escuelas, sino también en los barrios, las familias, una educación integral. Hablamos de distintas formas de democracia, de la democracia, la forma en la que la voz comunitaria se da a saber, pero ¿cómo vamos a saber de esta opción si no se nos pone sobre la mesa? Entonces, la democracia comunitaria es muy interesante, tiene mucho que ver también con la justicia indígena, que es también una forma de la que no mucho se habla. De justicia ordinaria, tenemos la justicia ordinaria, que es la que vemos en las cortes, pero también la justicia indígena, que es la que se da comunitariamente. Pero ¿por qué no conocemos de estas variables? Porque no se nos enseña. Es decir, nos ponen un casco sobre nuestra mente para que no se expanda. ¿Pero por qué no se expande? Porque estas oportunidades no se nos son propuestas. Entonces, esto es parte de una educación integral, no solamente un cambio de cada persona, porque yo puedo cambiar a mí misma, puedo cambiar a mi familia en las formas de pensar, pero ese no es mi deber. Mi deber como ciudadana es crear estas oportunidades, pero ¿cómo se van a dar a conocer estas oportunidades si no por el Estado? Claro. Y bueno, de verdad, una visión más allá de lo que nos explican todo el tiempo, y puedo llegar de todo lo que me dijiste a la conclusión de que todo inicia en lo que nos enseñan. Claro, el punto el vértice siempre es la educación. Por eso la propuesta sigue siendo una educación integral, una educación de realidad social. Es decir, ¿qué nos enseñan en las aulas? ¿Qué nos enseñan en la casa? ¿Qué nos enseñan en un barrio? Nosotros vemos gente que va a votar, sí, ejerce su derecho y obligación al voto, pero sin un real interés. ¿Por qué? Porque lo político ahora no se trata de ideales, no se trata de ideologías, no se trata de creencias. Ahorita es meramente propósito e intereses. Es decir, nuestro país está en las manos de personas que crecieron sin un criterio. Es decir, ¿por qué las personas que van a votar no tienen un criterio, no saben por quién votar? ¿Por qué no tienen un criterio, no tienen una opinión? ¿Y por qué no tienen una opinión? Porque no se les ha dado esas oportunidades de crear su propia opinión. Entonces, siempre parte de la educación. La corrupción base de esto. La corrupción siempre parte de sobreponer los intereses y sobreponer los propósitos por sobre las ideologías, los ideales, las creencias, el deseo de la evolución. Es decir, ¿cómo queremos cambiar nuestro país si no tenemos una idea de nuestra realidad? Porque muchas personas les interesa más comer porque no tienen un empleo necesariamente estable, viven de un subempleo con el mínimo. O sea, estaba viendo que el 20% de los ecuatorianos vivimos con $3 al día, y eso
Una desgracia. O sea, ¿de qué estamos hablando? El Estado debería tener sus manos sobre nosotros, alcanzar a la sociedad y sostenernos, no solamente en papel, nos debería sostener en... O sea, ¿cómo le pides a un niño que come una vez al día en el Ecuador que tenga conciencia social y sepa por quién votar, si el día siguiente, aunque cambie el presidente, seguirá comiendo poco? Claro. Técnicamente empieza todo no solamente en la educación que nos imparten, sino desde que somos... La conciencia democrática y todo eso desde Claro, que somos muy es pequeños. que ¿cómo vamos a tener conciencia si las personas que nos van a educar no tienen conciencia de nosotros, de nuestra sociedad, de la realidad de nuestra sociedad? Porque viven del papel, viven de que la democracia es 100% justa en el Ecuador porque en el papel dice esto, cuando hay un divorcio entre la realidad y la ley. Es una contradicción total que existe. Exacto. Bueno, Valeria, de verdad, muchas gracias. Esto amplió muchos conocimientos en mí personalmente y probablemente en los que estén viendo. Te agradezco nuevamente por estar acá, por el apoyo y por brindarnos un poquito de tu conocimiento. De verdad, es algo que pone a pensar a cualquiera y nos hace reflexionar sobre qué democracia estamos viviendo de verdad, qué igualdad, en dónde empieza, de dónde nace y quiénes son los que tenemos que cambiar eso. Exacto, muchas gracias también por la oportunidad, espero que haya sido enriquecedor para todos. Ya, muchas gracias. Bueno, todo lo que vimos en la entrevista anterior de verdad deja mucho que pensar. Así que tú, yo y todo el que está viendo este video, creemos un poquito de conciencia que empieza desde cada uno de nosotros, desde nuestra mentalidad. A pesar de que esto debe garantizarlo el Estado, nosotros también tenemos que participar en la democracia. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, comentar y suscribirte. Me ayudas mucho, esta es tarea. Está mal ser yo y quererme es suficiente a mostrarme inteligente con mi verdadera yo. No está mal que todo haga esquizofrénico, incoherente. Me lo dicen simplemente porque odio ser normal y amo ser yo.